SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Lo primero, una noticia triste del cine. Acaba de morir Carl Weathers, el actor que interpretó a Apollo Creed en la saga de películas Rocky. Pepa Blanes. Uno de los grandes iconos del cine de los años 80 y 90, Carl Weathers se convirtió en icono gracias a su papel en la saga de Rocky, haciendo del boxeador Apollo Creed. Mítica es la escena en la que muere en Rocky IV en el combate con el ruso Iván Drago. Es su papel más importante, después le hemos visto en películas de acción como Predator y en series como The Mandalorian, por la que estuvo nominado al Emmy. Decía que quería ser actor desde niño cuando veía en la pantalla a uno de los pioneros, el también afroamericano Sidney Poitier. Antes de entrar en el cine, eso sí, fue deportista profesional. Ahora hemos conocido la noticia de su muerte cuando tenía 76 años. En la mesa del análisis esta noche Raquel Ejerique, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Manuel Rico, buenas noches. Buenas noches. Y Juan Manuel de Prada, muy buenas noches. Prada. Muy buenas noches. Viernes 2 de febrero, hora 25. La agroagitación que atraviesa Europa empieza a tomar forma en España, aunque aquí la situación sea sustancialmente distinta a la de algunos países en los que más ha prendido esa mecha. Hoy las patronales de los agricultores se han reunido con el gobierno que se ha comprometido a estudiar qué cargas burocráticas se pueden reducir, pero no les ha debido de bastar a los representantes de estos agricultores, que mantienen unas movilizaciones que realmente aún no se han concretado. Isabel Villar. Lo harán en los próximos días ante lo que califican de tormenta perfecta. La tormenta perfecta la tenemos ahora mismo, con la sequía, con los precios y con esta política agraria común que prima más el medio ambiente que el agricultor y el ganadero. Es José Manuel Cebollada, de Asaja, que pide cambiar de forma urgente la política agraria común. Esta política agraria que tenemos ahora mismo, con un absurdo medioambientalismo que no podemos ya resistir. De asfixia hablaba también Montse Cortiñas, de UPA. Una asfixia normativa. Y desde COAG ponen el acento en otra de las exigencias del sector, Miguel Padilla. Que los productos que nos vengan de fuera cumplan los requisitos tan exhaustivos que tenemos que cumplir dentro de la Unión Europea. Unión Europea, a la que también se ha referido el ministro de Agricultura, Luis Planas, creen que si se hubiera hablado antes con el campo en Bruselas no estaríamos aquí. Si estamos aquí hoy es probablemente porque la Comisión Europea y la Unión Europea no han sido capaces hasta ahora de hacer ese diálogo con el mundo rural y los sectores agrarios que aquí en España hemos venido efectuando desde el año 2018. Planas se ha comprometido a reducir la carga burocrática relacionada con la PAC, a defender los intereses del campo español en Bruselas y a reforzar la ley que prohíbe la venta a pérdidas. Las tres asociaciones coinciden en que la duración y la intensidad de las protestas dependerá de cuánto cumpla con ellos el gobierno. Esto al menos sobre las protestas que convoquen ellos, porque hay agricultores que, sobre todo en Castilla y León, ya se están echando a la calle organizados a través de redes sociales. Esta era una en León, donde han salido más de 500 tractores convocados a través de grupos de WhatsApp, donde hay gente, según el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, vinculada a la extrema derecha. Hemos visto en algunos grupos de WhatsApp que hay personas que están vinculadas con la extrema derecha. Algún partido, sí. Un partido como, por ejemplo, Vox. Así hablaba sobre estas concentraciones que están al margen de las principales asociaciones, que en lo que sí han estado hoy de acuerdo con Planas. Y si quieren degustar ese excelente es en la cata de tomate ecológico que ha montado el ministro tras la reunión. Todos unidos, decía Planas, por el tomate, en respuesta a las críticas de la exministra francesa Ségolène Royal por decir hace unos días que los tomates bioespañoles eran incomestibles. ¿Cómo ha podido decir eso la ministra?, se preguntaba uno de los catadores. Dios, qué bueno, decía otro. Pero Planas no ha sido el único ministro que ha hecho hoy bandera del tomate. Me encanta el tomate español y que además, ciertamente, que me gusta mucho. Soy muy de ensalada de tomate. Esto ha dicho Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda. Unidos por el tomate, por cierto, también el Gobierno y el PP. Que no se ha tomado un tomate español en su vida. Son espectaculares. Yo le invito a que los pruebe, no diría eso. No parece que lo vaya a hacer, pese a la invitación de Cuca Gamarra. También la invitó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ella le ha respondido hoy en redes sociales que agradece la invitación, pero lo que está claro es que cuando las condiciones sanitarias no son iguales, entonces la competencia es desleal. Así que seamos transparentes en cuanto a la igualdad de reglas y controles. De lo contrario, siempre habrá un país compitiendo con estándares ambientales, sanitarios o sociales más débiles, que arruinará años de esfuerzo y conocimientos de los agricultores y ganaderos. Para responder a la exministra han salido hasta los sindicatos, dice UGT, que estamos ante algo impresentable y pura propaganda. Hemos invitado al ministro Luis Planas esta noche a que estuviera aquí con nosotros en Hora 25 exponiendo la versión del Gobierno en todo este asunto, pero se ve que hoy no. Y
ha declinado nuestra invitación. Rico, ¿qué análisis haces de esta ebullición que está empezando a notarse en el campo, sobre todo por contagio de lo que ha estallado en otros países? Bueno, a ver, yo creo que es un tema bastante complejo en el que los agricultores tienen razón en bastantes de sus demandas, creo que no en todas, ¿no? Por ir un poco por orden. El tema, una de sus 2 o 3 demandas principales, una de ellas es la burocracia excesiva ligada a todas las ayudas con la PAC, con la Política Agraria Común de la Unión Europea. Bueno, parece que hay un exceso de burocracia. El ministro Planas se ha comprometido a revisar eso. Bueno, parece que es una de las demandas claras. Una segunda es la competencia desleal, por decirlo así, de productos que vienen de fuera. Bueno, en la medida en que no se les exige pues los mismos requisitos, las mismas condiciones desde el punto de vista medioambiental. Bueno, creo que también hay elementos sólidos para decir que tienen razón, probablemente no en el 100%, pero que algunos acuerdos que incluso no han entrado en vigor, como con Mercosur, pues que merece la pena revisarlo. Hay uno que para mí es clarísimo, que es que se garantice que no tienen que vender a pérdidas. Para mí esto es una cosa obvia, creo que esto no está sometido a discusión. Tenemos una ley, que es la ley de cadena alimentaria, que se supone por ley que tiene que garantizar eso, y bueno, y la realidad es que no lo garantiza. En los 2 años que lleva en vigor dicha ley de cadena alimentaria, el 22 y el 23, ha habido 161 penalizaciones en total, de poco más de $500,000 de euros. Bueno, pues esto quiere decir que es una cantidad que es una broma cuando estamos hablando del volumen de productos que aparentemente se venden a pérdidas, ¿no? Y aquí hay una responsabilidad clarísima de la inspección, porque esto es algo muy típico en España. Hacemos unas leyes chulísimas, son maravillosas sobre el papel, pero si luego nadie se encarga de que se cumplan, pues son no solo papel mojado, es que es peor, porque aparentemente tienes un marco que justifica que no haya una injusticia tan brutal como vender a pérdidas, ¿no? Aquí el ministro pues dice que cualquier denuncia la analizan, pero claro, es fácil decir a un agricultor que depende de ese proveedor, del comprador, que denuncie, cuando a lo mejor tiene miedo de que se sepa y que se esté arriesgando su futuro. Ahí quien tiene que actuar y quien tiene que ser activo, o sea, bienvenidas todas las denuncias, sin ninguna duda, pero para empezar, si la administración, si el gobierno aprueba una norma, es el primero que tiene que tener los medios para garantizar que esa norma se cumple. Y luego yo creo que hay otros aspectos en los que, bueno, yo creo que los agricultores, bueno, tienen que, o no está la razón completo de su parte. Por ejemplo, se quejan mucho de todo el tema de fertilizantes que tienen que reducir. Yo creo que eso al final terminará siendo bueno para todos, aunque pueda reducir la rentabilidad a corto plazo. O pues normas de bienestar animal, que también hay determinados sectores que usar todas, pero en general la idea es la correcta, la de incrementar las normas de bienestar animal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema tan complejo, pero serían mis pinceladas. Pada. Bueno, vamos a ver, es que el problema de que los agricultores les toque vender a pérdidas o con unos márgenes de beneficios escasísimos, irrisorios, es precisamente la competencia de los productos que vienen de fuera. Bueno, y la avaricia de las grandes superficies. Bueno, eso también, sí. Bueno, eso también no. Quiero decir que yo creo que una parte muy importante. Eso se puede vigilar a través de la ley. El problema de los productos que son producidos a muy bajo coste en otros países es un problema muy complicado. Es un problema muy complicado. Y para eso tienes que poner medidas proteccionistas. Claro, las medidas proteccionistas tienen muy mala prensa, pero esto nunca he entendido por qué. Es una de esas cosas también que se cargan en las mochilas ideológicas, ¿no? Lo mismo que si eres de derechas tienes que estar a favor de Israel y si eres de izquierdas de Palestina, pues también parece como que esto es una cosa que te la meten en el pack y dices ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Fichte, el gran filósofo, escribió un libro, ¿no?, sobre la necesidad de que los estados fueran capaces de generar una producción que garantizase
el sostenimiento, ¿no?, de su población, ¿no? Y yo creo que esto es algo a lo que se debe tender. Y una de las ideas motrices no del mercado común europeo, sino de esta última Unión Europea, precisamente es que que los Estados no tienen por qué garantizar esto, ¿no?, que hay unos cupos que tienen que cumplir y que luego, bueno, pues que lo demás pues ya se verá. Y así se ha destruido la agricultura y la ganadería, muy concretamente en España. Y a mí esto me parece un grave error, y yo creo que este es un error reversible, yo creo que hay que tratar de revertir. Claro, lo que pasa es que, entre tanto, los trabajos agrícolas y ganaderos están muy deteriorados porque los jornaleros en el campo cobran poquísimo, y son de los trabajos peor remunerados y de los trabajos que ya nadie quiere hacer en España, ¿no? Y que hay que recurrir a los inmigrantes, ¿no? Todo esto a mí me parece que son cosas que habría que empezar a cambiar, y creo que desde la Unión Europea habría que reflexionar seriamente sobre estas cuestiones, cosa que no se está haciendo. Respecto al tema de los fertilizantes y demás, pues sí, claro, a todos nos gustaría que la producción agrícola o que las explotaciones ganaderas pues cuidaran mucho a los animales, pero detrás de todo esto no nos engañemos, también hay un problema. ¿Queremos carne y productos del campo para todos o solo para algunos? Si renuncias a las explotaciones intensivas, muy probablemente no le puedas dar carne a todo el mundo. O la carne se convierta en algo tan caro que solamente van a poder acceder a aquellas personas que tengan un determinado nivel adquisitivo. Lo mismo sucede con los productos agrícolas. Si tú no echas insecticidas o no echas fertilizantes, la producción va a ser mucho más escasa. Entonces esta es una cuestión que evidentemente también hay que estudiar a fondo. No soy yo, ¿no?, quien para decir una cosa u otra, pero sí que creo que existe una necesidad de repensar todas estas cuestiones. Ejerique. Bueno, evidentemente en el campo hay problemas diversos, ¿no? Porque no es lo mismo ser un pequeño agricultor o formar parte de una cooperativa que ser la Casa de Alba, ¿no? Las diferencias son importantísimas, y cuando la Unión Europea plantea ayudas y toda esa burocracia de la que se quejan, pues no es lo mismo tener empresas especializadas en la gestión de las ayudas, etcétera, como tienen la Casa de Alba y los grandes productores de este país, que ser un pequeño agricultor. Lo que está claro que cuando las grandes asociaciones como UPA y COAG, que son de izquierdas, y ASAJA, que es de derechas, están de acuerdo en los mismos puntos, pues seguramente, ¿no?, si hemos conseguido poner de acuerdo a personas de diferentes sensibilidades y a explotaciones de diferentes tamaños, pues seguramente hay mucho de verdad, ¿no?, en esas reivindicaciones. El campo se está quejando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que también tienen pues sus características, ¿no? Como dice la gente que vive del campo y de los animales tienen que comer todos los días y hay que ir a las explotaciones todos los días y no se puede uno tomar vacaciones. Entonces, sus protestas también van un poco en ese sentido. Por eso vemos que de repente desaparece el problema y luego vuelve a aparecer, ¿no? Porque no es un colectivo que tenga la capacidad de plantarse en manifestaciones y dejar lo que tienen que hacer, que es dar de comer animales y de cuidar sus campos. No tienen, sobre todo los pequeños productores, no tienen el lujo, digamos, de hacer reivindicaciones, porque es un sector que demanda diariamente muchos esfuerzos. Lo vimos en 2020, antes de la pandemia, era el gran tema, antes de que nos recluyeran, era uno de los grandes temas de la actualidad, el tema de las protestas en el campo. Lo que pasa es que, bueno, con la pandemia, pues evidentemente todo decayó, y ahora, 4 años después, vuelve a surgir, porque en realidad lo que ha pasado es que nunca ha sido solucionado, y tienen cierta razón cuando se enfadan, porque no es un tema que nos acabemos de tomar en serio, ¿no? Mientras la cosa funciona, pues bueno, va tirando, ¿no? Evidentemente la burocracia ahoga a muchos de ellos. Hay una sensación transversal, y en eso me refería con las grandes organizaciones o las más representativas, tanto de derechas como de izquierdas. El agricultor se siente agraviado en el sentido de que, y con cierta razón, ¿no? Digamos que no se siente atendido, y básicamente sus reclamaciones son las mismas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y nadie ha sabido muy bien ponerle coto a eso, ¿no? La guerra de Ucrania y la pandemia precisamente también evidenciaron lo necesario que es tan manoseada, ¿no? La despensa de Europa, somos la despensa de Europa, pero en realidad cuando uno ve la estructura de cómo llegan los alimentos del campo a la mesa, lo que pasa es que esa gran estructura no es española. Las grandes multinacionales intermediarias, las que tienen el poder para decidir los precios y para ajustar mucho las tuercas a los pequeños,
son empresas mayoritariamente francesas y alemanas, que son las que deciden los precios, ¿no? Y las que tienen la capacidad de presionar al pequeño productor. Y eso, la ley de la cadena alimentaria mejora algunas cosas, pero evidentemente no está funcionando porque hay todavía productores que producen a pérdidas, y la diferencia de lo que gana un pequeño productor a lo que gana una multinacional alimentaria pues es totalmente desproporcionada, ¿no? Publicáis hoy en el diario, Gerique, un perfil bastante interesante de quién es uno de los líderes agrarios que está jaleando el campo, incluso tractoradas, que es un señor condenado en el pasado por defraudar subvenciones. Bueno, la verdad que es un caso bastante peculiar, ¿no? Yo creo que es un perfil bastante a tomar en cuenta, porque es Luis Cortés, es el líder estatal de Unión de Uniones, que no es una gran OPA, o sea, no es Asaja, COAG y UPA, que son las grandes, las que tienen interlocución con el gobierno, ¿no? Las que tienen la gran representatividad. Y Unión de Uniones, pues está liderada por este señor que curiosamente, o no, porque realmente revalidó su liderazgo pese a todo, pues ha sido condenado en 3 ocasiones, ¿no? Él fue, junto a su socio, fue muy conocido en Extremadura por ser una de las personas que hizo el conocido como fraude del higo seco, ¿no? Básicamente... ¿En qué consistía esto? Bueno, pues él dijo que compraba más cantidad y vendía más cantidad para tener más acceso a subvenciones europeas. Se calcula que en 1 millón de euros, ¿no? Luego le hicieron otro juicio porque había engañado a más de 240 agricultores a los que les había prometido comprarles y que luego les pagaría, no les pagó, les convenció para que hicieran una especie de, una ficción, ¿no?, de pagos y compras, etcétera, y luego fue condenado por tercera vez también por acogerse a 2 millones de euros de subvención por unos supuestos cursos de formación a empleados que realmente eran empleados ficticios, ¿no? Y uno, cuando ve ese perfil, ¿no?, pues él era líder de COAG en ese momento en Extremadura, pues uno piensa que ha acabado su carrera, ¿no?, profesional en ese sentido, y lejos de eso, y esto dice mucho del sentimiento que hay en el campo, lejos de acabar su vida como líder agrario, lo que ha hecho es renovarla, y ahora es líder de un sector, de un sindicato que, no es un gran sindicato, pero es el sindicato que ha convocado la manifestación de tractores el día 21. Es el sindicato de la calle, que apuesta por las manifestaciones, por las tractoradas, ¿no?, por acabar con... Digamos que un poco la opinión de Luis Cortés es que el diálogo no sirve para nada, y entonces pues lo que hay que hacer es salir a la calle, ¿no? Pero digo que dice mucho porque representa a ese agricultor que siente que importan más, y esto me lo decía él en una conversación, ¿no?, que da la sensación que importan más los pájaros a veces que las personas que viven del campo. Y esta sensación que se ha instalado en el campo, en esta sensación pesca mucho también Vox. Y ahora se mezcla también esta parte política, ¿no? El partido de Abascal evidentemente está cazando y pescando votos como con cierta amplitud, ¿no?, en las zonas rurales, y de hecho Vox es mucho más votado en zonas rurales que en zonas urbanas. Y tiene que ver con esa sensación de agravio que lleva incluso a este líder condenado 3 veces, que pasó por la cárcel, le lleva a renacer como líder agrario y ser defendido por muchos como que eso fuera un aval, ¿no? Esa actitud pues más guerrillera, y él lo dice también, ¿no? Nos lo decía ayer, que él es el primero que está delante de los camiones, que rompe las barreras policiales, y que el campo pues necesita eso. El peligro de todo esto es que esa sensación se generalice y que apartemos del diálogo y del pragmatismo a un sector de la población que está cansado y que puede optar pues por actos más violentos o por protestas más callejeras y más de este tipo, ¿no? Pero bueno, eso lo tenemos en Francia y no nos escandalizamos, o incluso nos lo consideramos justo, no solamente con el campo, con mucho tipo de protestas. Cuando a unas personas que lo están pasando muy mal, porque sus oficios, a veces heredados de generaciones, se van a pique y no pueden ganarse la vida, es natural que recurran a medidas más drásticas. Yo este señor ignoro si estos delitos por los que ha sido acusado ha cumplido pena, ha cumplido la condena, pero si ha cumplido la condena tampoco me parece tan positivo estar rebozando que este señor tiene 3 condenas. Hombre. No es rebozar. Porque si las personas cumplen su condena, creo que tienen derecho a seguir su vida. Hombre, sí, pero será un hecho relevante, ¿no? Quiero decir que alguien ha sido condenado... Hombre, es relevante hasta cierto punto. No, yo creo que hasta todos los puntos, de 0 a 100 puntos. Sí, pero las personas cuando cometen un
un delito y cumplen la pena, yo creo que no hay derecho a estarle rebozando por los morros que los han cometido. Es que de verdad. Sí. Lo que pasa es que es verdad que es una persona... Bueno, él evidentemente tiene su representatividad y le han legitimado sabiendo todo esto. No es que no lo sabían, en Unión de Uniones. Hay muchísimos agricultores involucrados Claro que lo sabían, pero hablamos de una persona que engañó a 250 agricultores diciéndoles que les iba a pagar por un producto que no les pagó y que ha estado estafando ayudas que podían haber ido a otras personas que realmente sí las necesitaban. No, si yo no quiero defender las acciones de este señor, a quien no conozco de nada. Que es la Unión Europea, que justamente es contra la que se protestan, ¿no? No deja de ser, no hablaría de rebozar ni de que eso le impida tener una vida normal. Claro que sí, de hecho la tiene, vamos, al margen de todo lo que ha pasado, ha cumplido su condena y punto, ¿no? Pero evidentemente no deja de ser un poco incoherente, ¿no? Que la persona que va a defender los derechos de los agricultores sea una persona que justamente los ha estafado, ¿no? De alguna manera. Y bueno, yo creo que simplemente es destacable, no quiero decir ni hay que dilapidarlo, ni hay que quitarle del sindicato, y si sus afiliados creen que les puede representar bien, pues oye, fenomenal. En España hay muchos agricultores que se han visto involucrados en estafas o en timos por el tema de las subvenciones europeas. Lo que pasa es que las subvenciones europeas es algo perverso, porque son subvenciones para que abandones tu trabajo. Y eso se ha hecho. Hay muchísimos agricultores en España que han dejado de ser agricultores a cambio de estos sobornos que vienen de Europa. ¿Y eso para qué se ha hecho? Se ha hecho precisamente para reducir la producción y para que los países cumplan con su cuota. Cuotas que no garantizan el abastecimiento de las naciones. Y a mí esto me parece sorprendente. A mí esto, la verdad, sí me parece sorprendente. Es decir, que la gente se la soborne para que abandone su trabajo. Pero eso no es exactamente así. Bueno, ¿no? sí, hombre, no se les soborna. Se ayuda para que no vayan a pérdidas, sí, ¿no? bueno, o para que se sigan cultivando variedades y para que abandonen la labranza. Y para que abandonen la labranza y para que abandonen el cultivo de sus campos. A ver, que me tengo que ir a Galicia, pero dejadme que antes os presente a un amigo. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel Aguilar, buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. ¿A ti qué te sugiere, Miguel Ángel, esta agroagitación a la que estamos asistiendo, además con conato de crisis diplomática incluido? España-Francia, Francia-España. Bueno, lo que me ha llevado es a un recuerdo reciente, que es de del 19 de enero de 2023, en el que se firmó con toda suerte de estruendo propagandístico correspondiente. Sánchez y Macron firman un tratado de amistad y cooperación que refuerza el vínculo entre España y Francia. Se nos dijo que este acuerdo, de ese tratado de amistad y cooperación, era más importante, tenía más profundidad que el acuerdo, el famoso tratado del Elíseo, que entre Francia y Alemania. He estado buscando todo eso, he encontrado el texto, pero ¿sabes lo que no he encontrado? Es preceptivo en el boletín oficial de las Cortes, para que a partir de ahí pase a ser tramitado en la Comisión de Asuntos Exteriores, según corresponde, a tenor del artículo 94 de la Constitución, que dice que la prestación de consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales en los siguientes casos. A. Tratados de carácter político, como es este caso. Entonces, en vez de toda esta bronca por la que me preguntas, dices, bueno, pues sencillamente pongan ustedes en marcha ese tratado, pero es que ese tratado no aparece. A ver si se les va a olvidar, se les va a haber olvidado tramitarlo, Miguel. Está en la nube, debe estar en la nube. Uno que no está en la nube, te lo digo para que veas la diferencia y de tratamiento, es el acuerdo, que también es un tratado, sobre la conservación de las poblaciones de murciélagos en Europa. Que eso es un acuerdo del Consejo de Ministros que acuerda remitir a las Cortes Generales ese tratado. Entonces, en fin, me parece muy bien que nos ocupemos de los murciélagos. ¿Sabes? Porque aquí se habló en una de estas pequeñas conversaciones que tenemos los viernes, que la mayor colonia de quirópteros, o sea, de estos animalitos, está en Quintos de Mora. Está en Quintos de Mora, donde nos reunimos en plan de ejercicios espirituales. Miguel Ángel, un abrazo. Vale, gracias. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar.
Es viernes, primer día de campaña electoral en Galicia. Primer día y primer debate electoral, el que hemos organizado aquí en la cadena SER, un debate de candidatos, de los tres principales candidatos, pero el del PP, presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, finalmente no ha venido y ha mandado al número 6 de la lista por Pontevedra. Director de contenidos de la SER en Galicia, moderador de ese debate, Ricardo Rodríguez. Richi, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La campaña ha comenzado aquí en la SER con un debate vibrante e intenso. Eu non interrumpí. E non como a min que non me interrumpeu ninguén, por suposto. Señor representante do Partido Popular. A pesar de los intentos del enviado del ausente Rueda de embarrar el terreno, los candidatos de PSOE y BNG, José Ramón Gómez Besteiro y Ana Pontón, han visibilizado buena sintonía en su alternativa al gobierno del Partido Popular, con una nacionalista, Ana Pontón, que aspira a ser la primera mujer presidenta de la Xunta. Eu son a candidata desa maioría social que quere cambio e imagina un futuro mellor. Y un candidato socialista que ha aprovechado el debate para tratar de ganar protagonismo. Eu creo que é o reflexo do que está acontecendo en Galicia e do principal problema de Galicia, un goberno ausente. Oxe, Alfonso Rueda está aquí ausente e o que tiña que haber feito e o que ten que facer calquer goberno é dar a cara. Un debate en el que el Partido Popular ha evitado aclarar su política de pactos postelectorales. Mire, eu lle digo a realidade. Nós non vamos a pactar con ninguén. Como en Ourense. Primer cara a cara de la campaña que ha protagonizado este viernes, en el que Feijóo ha recorrido las provincias de Lugo y A Coruña echando la vista atrás. Esta é a primeira vez que fago unha campaña despois de 15 anos sin ser candidato a presidencia da Xunta de Galicia, por tanto é unha campaña especial para min. Sempre é un placer estar na casa, volver Esa campaña a casa. que añora Feijóo es la que protagoniza hoy Ana Pontón, que al igual que hacía Feijóo en el pasado, se fue a su aldea natal. Para traballar desde todo eso que aprendí nesta cociña, que é orgullo de nós, e que o lugar do que ves ou cale a tua familia, pois tampouco pode condicionalo. Meu pai faime chorar. Mañana toca desembarco. El Partido Popular va a celebrar su mitin central en la Plaza de Toros de Pontevedra con Feijóo y Rajoy. Pedro Sánchez estará en Ourense. Hora 25. Con Aimar Bretos. Por cierto, está teniendo bastante eco una frase que ha dejado esta noche Feijóo en Ortigueira, provincia de Coruña. El modelo de Galicia es moderación. Moderación es no insultar a nadie, porque no es necesario insultar a nadie cuando uno tiene la razón. Moderación es explicar las cosas, explicar los proyectos, explicar las propuestas sin necesidad de la descalificación, del exabrupto. Claro, lo dice Feijóo un mes después de haberse hecho fotos con cestas de fruta que le regalaba Ayuso. De hecho, en el anuncio preelectoral de Alfonso Rueda aparece ahí un cartel bien grande de "Me gusta la fruta", en alusión a cuando Ayuso llamó hijo de puta al presidente del gobierno. Le dice Feijóo que el modelo de Galicia es no insultar a nadie. Rico, como gallego, ¿qué hay en juego en estas elecciones? Bueno, a ver, lo primero, yo creo que la campaña electoral empieza por primera vez en las últimas 4 con la sensación de que el cambio es posible, ¿eh? No que se vaya a producir, pero de que existe una posibilidad. Yo creo que las últimas encuestas están situando al PP, bueno, hay de todo, se han publicado casi 15 encuestas en las últimas semanas, pero más en los 39 que en los 41. La mayoría absoluta está en los 38. Eso es. Entonces ahora el PP tiene 42. Bueno, estaría perdiendo, según algunas encuestas, un diputado por provincia, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso es lo primero, ¿no? Que el cambio es posible. No que, tal y como está ahora, no que sea que se vaya a dar sin ninguna duda, pero que es posible. Yo creo que esto también se ve en el nerviosismo de la campaña del PP, ¿no? No tanto cuando va Feijóo, pues que dice estas cosas, que es algo increíble, ¿no? O sea, una persona que lleva meses y meses, que no se quita el insulto de la boca, y dice que su proyecto es la moderación, pero yo es que creo que no, que se comenta solo, o sea, que no hay que perder mucho más tiempo con eso, porque es disparatado, ¿no? Pero sí el nerviosismo, pues bueno, sobre todo respecto al bloque, ¿no? Pues el PP empezó acusando al bloque de contratar a bots para difamar al PP. Hoy lo último que publica la prensa adicta al asunto es que el bloque fue a una manifestación de una diputada letona que está acusada de espiar para Rusia. Bueno, por supuesto,
el bloque son los mejores amigos de ETA, en fin, todos los disparates habituales. Falta un auto de García Castellón diciendo que una vez alguien del bloque pensó en robarle 2 euros a su abuela, ¿no? Pero quitando eso, ya están con todo el arsenal, que, bueno, pues que aparte de lo disparatado es una muestra de eso, de nerviosismo, ¿no? Bueno, indudablemente va a haber una lectura nacional que va a afectar a priori, sobre todo a Feijóo y a Yolanda Díaz. Bueno, lo normal, si se confirman las encuestas, si realmente al final termina ganando el PP y lo hace con una bajada relevante, pues bueno, yo creo que entonces serán unas elecciones que pasarán sin pena ni gloria desde el punto de vista estatal, y desde luego yo creo que consolidarían a Rueda durante muchos años. Y bueno, en el caso de Yolanda Díaz, juega en su tierra, es el primer examen autonómico de Sumar. Las encuestas le dan entre 0 y 2, y bueno, yo creo que 0, obviamente, sería difícil de vender, es una cifra difícil de vender como éxito, 0. Sí, francamente difícil, y sí. Bueno, y 2, yo creo que bueno, pues les permitiría otra venta, pero están ahí, ¿no? ¿Lo compartes, Ejerique? Bueno, yo creo que evidentemente, según casi todas las encuestas, ¿no?, está al borde de la mayoría absoluta o tal, pero es verdad que están pasando algunas cosas. Y aunque no es el Prestige, pero el tema de los pellets, yo creo que instaló un estado de ánimo. No es una realidad que haya habido una contaminación como en aquel entonces, pero sí que ha instalado un estado de ánimo en el que ha recordado la gestión, ¿no? Esta gestión que consiste en mentir o en minimizar o en anteponer, ¿no? Y creo que lo está repitiendo un poco Rueda con, por ejemplo, la no comparecencia en algunos debates, ¿no? Va a ir a algunos, a muchos otros ha dicho que no. Y yo creo que ese perfil bajo no le beneficia, ni ese perfil bajo el hecho de no salir a ganar, el no salir a pelear, ¿no? Y yo creo que en ese sentido Ana Pontón tiene una ventaja, ¿no?, importante, y es que se le ven con muchas ganas de trabajar, muchas ganas de pelear, está muy presente. Y Rueda, yo creo que el Partido Popular evidentemente conoce, pues, que no es el líder más carismático, ¿no?, que se puede encontrar, y yo creo que es una campaña que está enfocada para el Partido Popular en no meter la pata, ¿no? Lo que pasa es que luego, bueno, pues la realidad a veces no te da la razón, ¿no? Y pasan, pues, el tema de los pellets, por ejemplo, y te deja un poco a contrapié. Y en ese sentido yo creo que no está del todo acertada. Tampoco me parece muy acertado el hacer una campaña en Galicia constantemente, que ya la estamos viviendo en nacional, pero traspasarla allí, de hacer una campaña nacional, en clave nacional, ¿no? Yo creo que la amnistía, bueno, sí, evidentemente es muy criticable, todos los días estamos escuchando sobre eso, pero yo no sé hasta qué punto el votante gallego está ya saturado de este tema y quiere oír hablar de otras cosas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que a lo mejor la izquierda sí tiene una oportunidad, aunque parece, bueno, no parece tampoco demasiado fácil, ¿no?, que haya un vuelco, pero yo creo que el planteamiento que está haciendo el Partido Popular y Feijóo, ¿no?, que al final, bueno, incluso va a estar allí con su propia caravana, etcétera, o sea, se va a implicar totalmente en la campaña gallega. No sé hasta qué punto está haciendo una campaña demasiado plana, demasiado nacional, y creo que eso de alguna manera le puede pasar factura, ¿no? También Feijóo se la juega muchísimo, como Yolanda Díaz, ¿no? Feijóo no puede asumir una segunda derrota, y muchísimo menos si fuera en Galicia, pero este perfil así de campaña en la que no pase nada, ¿no? Que nada se mueva, pues tampoco es la campaña, creo, que se merecen los gallegos, ¿no? Que no pase nada, o hablar de amnistía. Debería haber otro tipo de políticas. Prada. Eso es un estilo, el tema de amuermar a la gente, ¿no? Es el estilo de Rajoy, ¿no? Yo en este sentido añoro a Fraga, ¿no? Que era bocón. Bueno, lo que nos faltaba. Era bocón y ruidoso. Pero sí, este es un estilo que acuña Rajoy, que asume plenamente Feijóo, y bueno, pues la derecha tiene muchas experiencias, ¿no?, de lo que ocurre cuando tú tratas de afogonar o de rebajar el ruido, ¿no?, de una campaña. Yo creo que esto es un grave error. Entre otras razones, porque normalmente cuando tú quieres aplacar, cuando quieres mantener un perfil bajo, cuando quieres
asordinar, digamos, las grandes cuestiones, es porque tienes mucho que ocultar o que callar. Y esto siempre perjudica a quien adopta esa actitud, ¿no? Yo creo que tanto Rajoy como Feijóo han dado pruebas sobradas de ello y de fracasos precisamente por adoptar esta técnica de no ir a los debates, de elegir aquel debate que crees que te beneficia más, e incluso, como ocurrió en las últimas elecciones nacionales, con adoptar una posición moderadita frente al otro candidato que muerde, a lo mejor de forma un poco descompuesta, como hizo Pedro Sánchez, pero bueno, a la final Pedro Sánchez no pagó por ello. Entonces yo creo que eso es un error. Es verdad que Galicia, que Rico la conoce bien, yo algo, pues el Partido Popular tiene una implantación impresionante hasta en la más pequeña aldea, ¿no? Y eso le permite reunir muchos votos que otros partidos no han tenido la capacidad, la habilidad o no han tenido el aparato suficiente o las inercias de una Galicia secular para lograr atrapar ese voto, ¿no? Y eso yo creo que al Partido Popular en Galicia específicamente le beneficia muchísimo. Ahora bien, yo no creo que lo que ocurra en las elecciones gallegas tenga una traslación nacional en absoluto. Del mismo modo que creo que los temas nacionales que muchas veces se utilizan en las campañas regionales, al votante gallego, el tema de la amnistía, pues hombre, no digo naturalmente que no le preocupe, pero no creo que vaya a votar o dejar de votar por el tema de la amnistía. Lo que pasa es que yo creo que también el Partido Popular está jugando a la no participación. El Partido Popular sale ganando cuando hay poca participación, ¿no? Lo peor que le puede pasar ahora mismo al Partido Popular es que haya una movilización como la hay en las grandes ciudades gallegas, ¿no? Donde el voto progresista es mucho más potente, ¿no? Pero es verdad que históricamente la participación en elecciones autonómicas en Galicia es mucho más baja. Eso es la razón por la que lo hacía Rajoy, ¿no? En comparación con el voto, con la participación en nacionales. Y yo creo que esta estrategia se basa en que haya poca participación y que no se despierte, ¿no? Ese voto de izquierdas, porque es que además en las últimas elecciones realmente es por cómo se divide el voto, pero en votos absolutos, en términos absolutos, la diferencia es muy poca entre la derecha y las izquierdas, ¿no? Es un poco más de 50.000 votos, es poquísimo. Lo que pasa es que, bueno, por las circunscripciones como están organizadas, pues al final beneficia al Partido Popular, pero yo creo que están jugando básicamente a que se participe poco. Lo que pasa es que hacer campañas de bajo perfil para que la gente no vaya a votar, lo que denota básicamente es eunuquismo, denota impotencia, denota incapacidad para convencer a la gente. Lo que ha hecho el candidato del Partido Popular en el debate que se ha hecho en la SER, ¿no? Además no manda el número 2, manda el número 6 de Pontevedra, ¿no? O sea que verdaderamente dices, bueno, pero hombre, vamos a ver, ¿tanto miedo le tenéis a un debate radiofónico? Bueno, con los candidatos. Es el portavoz. Bueno, Feijóo ya lo hizo, no le salió muy bien, ¿eh? Sí. Lo de no comparecer. No, por eso digo que tanto miedo tenéis, es que no lo entiendo. No solo no ha venido al nuestro, sino que ha confirmado hoy también que no va a ir al de Televisión Española. A ver, solo va a ir al de la tele gallega. O sea, yo no lo justifico. Yo creo que, de hecho, yo creo que los debates deberían estar regulados a nivel estatal y autonómico y que no deberíamos estar con estas, pues, con este debate permanentemente, pero bueno, obviamente ahí hay un razonamiento que es que impotencia, tú les acusas de lo que quieras, ellos consideran que para que Rueda revalide la mayoría absoluta lo mejor es tener una campaña lo más plana posible. La forma de tener la campaña más plana posible es que Rueda vaya a los menos sitios y desde luego no debates, porque son momentos de tensión en los que pueden marcar una campaña y por lo tanto... Eso es porque reconoces tu mediocridad, Rico. Si yo mañana le digo a Aymar, yo no quiero venir a la cadena SER cuando esté Rico. Bueno, a lo mejor Rico te lo agradece, pero yo hablo con Rico, ahí le damos una vuelta, pero... eso ya me lo dijiste, lo que estoy reconociendo es tu superioridad. Bueno, entonces, si yo digo eso... Yo te lo agradezco mucho por si cogen este corte bien manipulado, pero a ver, Prada... y si tú hicieras lo mismo, sería por la misma razón. Como entenderás, yo no lo estoy justificando, digo que la racionalidad que hay detrás es esa, y obviamente es lo que piensa en la campaña. Como ha dicho muy bien Raquel, además uno de los grandes temas es la movilización y el otro no hay una diferencia tan abismal, pero históricamente lo que pasa es que la izquierda siempre ha ido dividida como mínimo en dos candidaturas, muchos
muchos años en 3, ahora van hasta 4, y la derecha no. Aparte de que, como dijiste tú, es verdad que el PP en Galicia tiene implantación prácticamente en la última aldea. Todo eso es así y no tiene ninguna duda. Ahora, el efecto nacional, estatal o no, pues dependerá de los resultados. Obviamente, si perdiese la mayoría absoluta del PP, pues hombre, yo creo que la frutera de Madrid evidentemente empezaría a mover las terminales mediáticas a las que paga para decir que vamos por mal camino, ¿no? Tengo cero dudas sobre eso, ¿no? Hay dos factores que han marcado, me he dejado de la frontera de Madrid, hay dos factores que han marcado la semana política, uno el inicio de la campaña en Galicia y el segundo el hecho de que Junts echara hacia atrás la ley de amnistía. Hoy hemos escuchado el reproche público más duro hasta ahora desde Esquerra a Junts por haber paralizado la tramitación. Lo ha hecho Sergi Sabrià, que es miembro del gobierno de Pere Aragonès, y dice Sabrià que este paso de Junts ha destrozado a más de 1.000 familias. También hem de ser conscients que dimarts hi havia... Hay que ser conscientes también de que el martes había 1.200 personas, 1.200 familias que habían estado pendientes de eso. Y yo coincidí con algunas de ellas que estaban absolutamente destrozadas porque empiezan juicios ya en febrero mismo, en marzo, en abril. Al mes de febrer mateix, al març, a l'abril. Esto ha dicho Sabrià en Televisión Española. Esos juicios, si se hubiese aprobado la ley en el Congreso, podían haberse aplazado. No va a ser así, van a comenzar. Y Sabrià sigue con su reproche a Junts. A mí me sembla molt naïf. Me parece muy naïf que Junts no supiera que habría muchos jueces que intentarían hacer agujeros en esta ley. Es España, ¿eh? Es España, ¿eh? Y ha contestado con mucha dureza a la presidenta de Junts, Laura Borràs, que ayer decía aquí en la SER que prefiere arriesgarse a hacer una ley que luego se determine inconstitucional antes que una ley en la que alguno de los independentistas encausados pueda quedar fuera. Nosotros preferimos el riesgo. Nosotros preferimos el riesgo de que al final se pueda considerar que esta ley no es constitucional, que no saber que has dejado abandonada gente para la que has trabajado y que podía quedar amnistiadas. Nosotros preferimos el riesgo. Solo dice Laura Borràs, todavía presidenta de Junts. La ha contestado Sabrià de Esquerra. Que el que diu Borràs no s'aguanta... Lo que dijo Borràs no se aguanta mucho o no se aguanta nada. Creo que hay cosas que nos deberíamos ahorrar. Y lo que ha dicho Laura Borràs no tiene sentido y nos lo deberíamos ahorrar porque es evidente que todos queremos que aplique a todos, pero a todos los que tienen que ver con el 1 de octubre, ¿eh? Inventos no valen. Por tanto, todos los que tienen que ver con el 1 de octubre, si el problema es otro, disculpe, si usted ha fragmentado contratos, no le toca entrar. Si usted ha fragmentat contractes, no li toca entrar. Carga de profundidad de Esquerra contra Junts, específicamente contra Borràs, que está condenada por fraccionar contratos. ¿Puede Junts soportar la presión de los no amnistiados? Que es al final de lo que está hablando de Sergi Sabrià, que hay más de 1.000 personas que tienen causas pendientes, se enfrentan a multas, se enfrentan a inhabilitaciones, incluso algunos a cárcel. Veían esta semana que esto iba a quedar en un mal sueño con la amnistía y ahora comprueban que la posibilidad empieza a pender de un hilo, porque Puigdemont ve que él se queda fuera. ¿Puede Junts soportar la presión de los no amnistiados, Ejerique? Bueno, sobre todo Junts debería ser consciente que la amnistía es una cosa mucho más compleja que el indulto. El indulto es una decisión unilateral de un gobierno que dice a quién indulta, ¿no? Y no tiene que dar más explicación. La amnistía es una ley que tiene que aprobar un parlamento y que luego, si no queremos hacer un empastre, pues tendrá que ser constitucional para evitar que meses o años después se considere inconstitucional, ¿no? Y eso es un principio tan básico que cuesta creer que un partido que está formado por gente que tiene experiencia y conocimiento esté reaccionando prácticamente día a día a los autos de un juez en concreto, ¿no? No van a conseguir, es muy difícil conseguir que la amnistía, una ley que es genérica y general, acabe encajando a todos y cada uno de las personas que quieren entrar en ella, ¿no? Siempre, evidentemente, en todo hay un riesgo, ¿no? Esto, me acuerdo cuando firmé mi hipoteca, el notario me lo dijo, ¿no? Como ahora te hacen un curso para saber si estás entendiendo los riesgos, etcétera, ¿no? Pues es que es así, es que en todo, y mucho más en una ley de amnistía, siempre hay un riesgo, siempre puede ir mal, siempre puede declararse inconstitucional o puede haber jueces, como está demostrando el juez García Castellón, que están dispuestos a mover, ¿no?, el tablero de ajedrez, las piezas que sean necesarias para poner en jaque su ejecución, ¿no?
pero parece poco plausible que un partido como Junts sea capaz de meter en un saco a todas las personas, a todas y cada una de las personas a las que quiere meter, cambiando el texto cada semana, ¿no? Y en ese sentido yo entiendo perfectamente a Sabrià, ¿no? Y de hecho es algo que pensé cuando decayó la votación el otro día. Bueno, es que nos están vendiendo que esto es por la convivencia, ¿no? Que desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Era por la convivencia, por una resolución del conflicto, y por la parte de Junts siempre han defendido que era pues como una reparación necesaria, genérica, para un problema político, ¿no? Pero si nos vamos al rincón ya del cuadrilátero, en el que ya no es un problema político general de convivencia, sino que estamos hablando de que me beneficia a mi compañera, pues empieza también a flaquear la justificación política. Prada. Sí, vamos a ver, es que... Pero yo creo que esto ha sido desde el principio, ¿no? Es decir, yo creo que Junts siempre ha querido una amnistía que cubriera todos los delitos que se cometieron desde esta formación, ¿no? O desde las organizaciones próximas a ella. Lo que ocurre que es que esos delitos o esos posibles delitos se van abriendo y yo es que creo que no puede haber una amnistía que cubra todo. Es decir, si por ejemplo se demostrase que altos cargos de la Generalitat mantuvieron conversaciones con una potencia extranjera para asistencia militar, es que eso no va a haber ninguna amnistía que lo cubra. Esto es así. Sin embargo, Junts pretende que todas las conductas que están ligadas al procés queden amnistiadas. Entonces, claro, bueno, ahí está el gobierno quien tendrá que tomar la decisión, ¿no? Y hasta dónde quiere llegar en su deterioro institucional, hasta dónde quiere forzar la racionalidad jurídica, él lo sabrá, ¿no? Claro, nuevamente, y aquí se ha producido, pero esto ya lleva ocurriendo desde hace muchos años, ¿no? Esquerra Republicana adopta una posición siempre más mesurada, ¿no? Seguramente porque los altos cargos de Esquerra Republicana no se encuentran en las mismas tesituras, ¿no? que los de Junts. Pero yo creo que a Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra, está tienen a Marta Rovira, sí, tienen a Marta Rovira. En líneas generales, yo creo que Junts no engaña a nadie. Es decir, yo creo que Puigdemont nunca ha engañado a nadie, y creo que Puigdemont lo que busca es una amnistía ad hominem, digámoslo así, si sirve la expresión, ¿no? Es decir, un traje hecho a medida para cada una de las personas que están incursas en procesos o que tienen problemas con la ley, como él mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Él no engaña a nadie. Yo creo que en realidad aquí estamos ante una situación donde el gobierno tendrá que decidir hasta dónde llega en su sometimiento a esa amnistía hecha a medida que quiere Puigdemont. Rico. Bueno, a ver, yo creo que Esquerra ha aprovechado muy bien que es evidente, o sea, es probablemente desde que empezó todo el debate sobre la amnistía, la vez en la que es más evidente que por un lado están 1.200 familias que esperaban, 1.200 personas que podían ser amnistiadas, y por otro, no nos engañemos, estamos hablando básicamente de Puigdemont. Entonces, claro, es una forma muy gráfica de demostrar lo que os vende Junts, que es el competidor electoral principal de Esquerra, no es cierto, porque cuando tuvieron que decidir entre forzar la ley, un nuevo cambio, para adaptarlo a las necesidades de Puigdemont, y 1.200 personas implicadas o que pueden ser juzgadas, pues eligieron a Puigdemont. Entonces esto se visualiza claramente, han visto sangre política ahí y han ido a por ello. Yo creo que es razonable. Además, el Tienen argumento... razón. No, sí, es que eso que iba a decir. Además, el argumento en ese sentido es correcto. Otra cosa es, bueno, el tema disparatado del frente político-judicial que hay en la Audiencia Nacional, ¿no? Encabezado por Castellón, ¿no? Pues bueno, ese es otro debate. Aquí yo es que creo, sorprende, y esta es la segunda idea, muchísimo escuchar a un alto cargo político como Laura Borràs decir que prefieren arriesgar que la ley sea
anticonstitucional. Hombre, digo yo que cualquier político, desde luego cualquier legislador, su principal preocupación debe ser que la ley sea constitucional. También por un tema efectivamente de un elemento práctico, de que vale una ley que se apruebe ahora y que dentro de unos meses se la cargase el Constitucional, ¿no? O instancias judiciales europeas. Y yo creo que en ese sentido realmente el margen para ampliar o reformar la ley tal y como está sin que el Constitucional la tumbase es mínimo. Yo creo que lo que habrá que aclarar, pues en el Código Penal o donde sea, es que tener pensamientos no es un delito de terrorismo. Por cierto, sobre el terrorismo, hablabais de la gestión de García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional. Bueno, la Fiscalía está alucinando con los pasos que ha dado en los últimos meses este juez, intentando imputar por terrorismo a Carles Puigdemont, a Marta Rovira. Hoy el diario El País ha publicado un escrito durísimo del fiscal del caso, el fiscal del caso Tsunami, Miguel Ángel Carballo, que es un señor conservador, nada afín al independentismo, no sospechoso de remar en la dirección que pueda beneficiar a Pedro Sánchez, pero dice claramente este fiscal que no entiende qué lleva a García Castellón a hacer lo que está haciendo. Según El País, el fiscal considera totalmente injustificado e inmotivado el paso del juez intentando elevar el caso al Supremo para que investigue a Puigdemont, y habla de una significativa falta de argumentos para concretar qué acciones de matiz terrorista se le atribuyen. Él, el fiscal, dice que solo aprecia desórdenes públicos y que no puede ni considerarse una conjetura la atribución de esos delitos a Puigdemont. Es más, dice que no consta ni un dato que permita acusarlo de inducción o cooperación de actos violentos. Párrafo literal de lo que dice el fiscal, ¿eh? Insisto, esto lo publica El País. Párrafo literal. Hasta la fecha, el instructor ha llevado a cabo diligencias que no han concluido en absoluto ni han aportado dato nuevo alguno sobre la inculpación de los aforados, siendo especialmente significativo en cuanto al expresidente, al cual ni siquiera la Guardia Civil efectuaba atribución alguna de los hechos objeto de la investigación. Que un fiscal diga esto del juez del caso es muy duro, pero lo es aún más que diga este otro párrafo. El instructor ha extendido la práctica de diligencias a la acreditación de hechos que ni siquiera se recogen en los informes de inteligencia de la Guardia Civil, llevando a cabo una amplitud del objeto del procedimiento carente de justificación. Semejante andanada al juez García Castellón y sus maniobras se la mete un fiscal que, como digo, es claramente conservador, que pertenece a la Asociación Conservadora de Fiscales y que, sin embargo, en otra causa sí acusa de terrorismo a los miembros de los CDR encausados. Les pide entre 8 y 27 años de cárcel a cada uno. Quiero decir, no es un señor sospechoso de nada. Sí ve delitos de terrorismo en algunos encausados por el Procés, pero sostiene que no hay por dónde coger el metérselos también a Puigdemont y a los otros líderes políticos investigados. Son las 11 menos 8 minutos, las 10 menos 8 en Canarias. Tenemos dos noticias importantes fuera de España. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. La primera, Estados Unidos acaba de bombardear esta noche objetivos iraníes en Siria e Irak en represalia por la muerte de 3 de sus soldados en una base de Jordania el pasado fin de semana. Ese dron lo lanzó una milicia proiraní. Ayer se publicó que Estados Unidos iba a responder atacando objetivos iraníes en Siria e Irak. Y lo está haciendo ahora mismo. Isabel Villar. Lo acaba de confirmar el ejército estadounidense. Confirman ataques aéreos en los dos países contra 85 objetivos relacionados con varias milicias iraníes. En un comunicado el ejército habla de cuarteles de mando, de depósitos de municiones y otras instalaciones de estos grupos como centros de inteligencia. Asegura que se han usado 125 proyectiles, ataques con drones, aviones tripulados y bombardeos de largo alcance. La prensa estatal siria hablaba de ataques en la zona del desierto y mencionan que ha habido muertos y heridos, aunque sin dar la cifra. La respuesta estadounidense a la muerte de 3 de sus soldados se produce el mismo día en el que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acompañado por la primera dama, se ha unido a las familias de estos 3 militares en la base aérea de Dover, en Delaware, para recibir sus féretros llegados de Jordania. Y la otra noticia nos lleva a Argentina. El Congreso acaba de aprobar la ley ómnibus de Javier Milei, la ley con la que pretende desmontar el Estado argentino, privatizar empresas y el resto de medidas que el presidente del país pretende impulsar.
Calentando motores ya para el larguero. Yago de Vega, tú sabes que yo soy un señor. Yo cuando ganáis, pues está. Hola, Aimar, muy buenas. Por ti. Ha arrancado la jornada 23ª en Primera División. Lo ha hecho con un partido en San Mamés. Sí. Jugaban el Athletic y el Mallorca. Ha ganado el Athletic con claridad. 4-0. Pero preocupación, porque se han retirado lesionados Nico Williams e Iñaki Williams. Los dos parecen temas musculares. Ya sabes que en el horizonte está la Copa del Rey, esa eliminatoria contra el Atlético de Madrid. Se han retirado los hermanos Williams lesionados. Veremos el alcance definitivo de las lesiones y si pueden estar o no para ese partido de ida de semifinales de la Copa del Rey. Por lo pronto, el Atlético con esta victoria se pone a tan solo 2 puntos de los puestos Champions. Y también el Mallorca, pues a lamerse las heridas y pensar también en la Copa del Rey, que ya ves, sabes, enfrentamiento de semifinales frente a la Real Sociedad. Vamos a estar en Barcelona con una nueva rajada de Xavi hablando de liga tema arbitral, liga adulterada, hablando de esos vídeos que prepara, vídeos horrorosos por otra parte que hace el Real Madrid, poniendo a caldo a todos los árbitros que van a pitar los diferentes partidos del conjunto blanco, y por supuesto vamos a conocer la última hora tanto de Real Madrid y Atlético de Madrid, que es el gran partido del fin de semana, domingo 9 de la noche, derbi madrileño. Te escuchamos ahora, Yago. Hasta luego, chao. La ropa para este fin de semana. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues solo recomendamos ropa de invierno que nos abrigue bien a aquellos que trasnochéis más o madruguéis más, porque durante la madrugada y al empezar las mañanas del fin de semana va a hacer frío, de hecho más frío que hoy, y la mañana más fría será la del domingo, con heladas que se extenderán ya prácticamente todo el interior, pero como tanto el sábado como el domingo va a hacer mucho sol con un tiempo radiante, las temperaturas van a subir igual o más que estas últimas tardes, es decir, en la mayor parte del país entre 15 y 20 grados, superando los 20 en el Mediterráneo y en el Valle del Guadalquivir, los 25 en Canarias. Dicho de otra manera, durante las tardes del fin de semana al sol, el ambiente será muy suave, y todo esto a la espera de esos posibles cambios que llegarían a finales de la semana que viene, no con lluvia generalizada, pero como mínimo habrá un cambio. Gracias, Carbó. Buen fin de semana. Por cierto, sobre la lluvia, no lluvia, la sequía, Ayuso ha decidido hoy usar la sequía para atacar políticamente a Cataluña. Lo ha hecho de una forma pelín estrambótica, vinculando la sequía con el cierre de las plazas de toros. Estaba presentando los carteles de San Isidro, se ha puesto a hablar del cierre de una plaza de toros en México y ahí ha acabado haciendo este recorrido hasta Cataluña. Y no conozco un lugar donde la prosperidad ni la libertad se hayan abierto camino tras cerrarse una plaza de toros. Todo lo contrario, le ha seguido la sequía, el control político, el adoctrinamiento. ¿Quién frenará el afán autoritario mañana si hoy nos asfixia y nadie... ¿Tú entiendes esto, Prada? Bueno, es evidente que mezcla cosas de órdenes distintos, ¿no? Cosas causadas por causas naturales y cosas causadas por razones políticas, ¿no? En todo caso, podríamos pensar que lo que está diciendo es que aquellos que cierran las plazas de toros cae sobre ellos una maldición divina. Yo sí creo en las maldiciones divinas, creo en los castigos divinos, sin embargo me parece excesivo pensar que Dios se vaya a preocupar tanto como para castigar cuando cierras plazas de toros, ¿no? Entonces lo que pasa es que creo que es simplemente... hay un fondo de pensamiento mágico, ¿no? Yo creo que en la afirmación hay un fondo de pensamiento mágico, porque ni siquiera creo que Isabel Díaz Ayuso esté invocando la acción divina sobre la historia. Yo creo que hay pensamiento mágico. Jerique. No sé, a mí me da la impresión de que viene a decir también como que la sequía fuera un invento también, ¿no? Para quitarnos la libertad, quitarnos el agua de los grifos, quitarnos el derecho a ver los toros, etcétera. Bueno, la verdad que... Tal y como está formulado, no, ¿eh? El principal problema que tiene, yo creo que la tauromaquia es la caída de la afición, ¿no? No es tanto acciones políticas, sino que, bueno, es algo que ha ido decayendo con los años, hay otras conciencias, la gente más joven pues no tiene esa afición que había hace 50 años y en ese sentido creo que es la tauromaquia es algo que está decayendo por sí misma, ¿no? Sin que nadie le ayude. Bueno, realmente ella tiene ahora como dos estrategias políticas muy claras, ¿no? Que se podría incluso reducir a una, que es la libertad, ¿no? La falta de libertad, el intervencionismo del Estado en todo, y luego la otra, los ataques constantes, ¿no? A Madrid, etcétera. Y bueno, hoy
yo creo que ha optado por seguir en esa vía de todo es política, todo es medio inventado y lo hacen todo para intervenir en la vida y en la libertad de las personas. La libertad de ir a una plaza de toros, la libertad de tener agua en el grifo, la libertad individual frente al bien común. Y ese dilema lo está agitando desde hace muchísimo tiempo y además ahora últimamente lo suma al tema de esta especie de invento nacionalista madrileño, ¿no? Que como si fuera una comunidad que debe ser defendida de tantísimos ataques y ahora pues las plazas de toros. Bueno, realmente el argumento no aguanta un asalto intelectual, vamos, no hay por dónde cogerlo. Rico. Bueno, la verdad es que hablar de pensamiento mágico como hace de Prada es una generosidad extrema por la parte de pensamiento, porque a una idiotez de ese calibre no se puede llamar pensamiento por ningún lado, ¿no? Yo tampoco creía en las maldiciones divinas, pero la verdad es que con Ayuso estoy empezando a replanteármelo. No sé si esto es una luz y un comienzo de una fe, pero es para planteárselo. A ver, yo creo que Ayuso, su estrategia es estar todos los días en los medios y todos los días tiene un titular, pero como todo el mundo hay acciones y hay palabras. Lo de hoy de relacionar la sequía con los toros pues entra dentro de la categoría de idioteces, no tiene mayor historia. Yo no voy a perder ni un segundo de mi vida en intentar entender cómo se agrupan las ideas en la cabeza de Ayuso. Lo que me parece dañino de Ayuso, claro, son sus acciones. Es que esté desmontando la sanidad madrileña, que eso sí que es una maldición, pero no divina, una maldición palpable para millones de madrileños. Que haya tomado decisiones políticas que llevaron a la muerte sin atención sanitaria adecuada de 7.291 personas en las residencias. Eso no solo es una maldición divina, es una de las mayores violaciones de derechos humanos de los últimos 40 años en España. Entonces, las idioteces, pues oye, quiero decir que la idiotez del viernes no me interesa lo más mínimo. El gobierno y la permanente privatización de todos los servicios, la ley de la selva permanente en la que está instalada, eso sí, porque afecta a millones de personas. Varias librerías han dejado de vender un libro de Planeta, es la novela histórica Juana de Arco de Catherine Shen, que tiene en su portada un dibujo que está generado con inteligencia artificial. Un ilustrador lo denunció, eso generó un revuelo enorme en el gremio, profesionales que hacen fuerza para que las editoriales no lo sustituyan por programas informáticos de generación de portadas, que es lo que se demuestra en esta portada, y a raíz de esta protesta varias librerías se han solidarizado dejando de vender el libro. Alejandro Becerra. Un mechón que sale de la frente, soldados desdibujados y sin criterio, articulaciones en la armadura raras, una imagen generada a partir de la inteligencia artificial, dicen los dibujantes, que ha incendiado el sector. De lo que se trata es de una herramienta generada a través del robo sistemático. Han dado su consentimiento a la cesión de su trabajo. Es Carla Berrocal, ilustradora, dibujante de cómics. Detrás de estas imágenes de apariencia fotorrealista, asegura, hay bancos de imágenes del que se nutren las grandes editoriales. La pregunta es ¿por qué? Yo creo que es una mezcla un poco de ignorancia, de no querer pagar a los profesionales ilustradores y sobre todo mucha falta de ética y de sensibilidad hacia el trabajo de profesionales que pueden hacer ese mismo trabajo muchísimo mejor, sin ningún tipo de fallo, con muchísima más creatividad, más original. Falta de ética, quizá también de estética, pero lo peor, dicen, es usar una máquina para sustituir el trabajo humano. David Rubín es historietista y animador. Importamos 3 pitos. Que el capital humano que hay detrás no le importa absolutamente nada y que les da igual poner una imagen horrorosa y mal hecha en donde había errores garrafales que se veían a la legua, o sea que incluso denota que no hay ni siquiera un control de calidad editorial por ahorrarte 4 perras, porque es lo que hace. Es un sector además especialmente precario. Es como coger y quitarle el bocadillo que menos tiene. Con el tema de la IA se está cebando especialmente en profesiones creativas y artísticas que, hombre, pues yo creo que durante mucho tiempo nos hemos dedicado a hacer el mundo un poquito mejor para todos y aún encima a cambio de muy poco, a cambio muchas veces de pagos irrisorios. Hay pequeñas editoriales y librerías que han empezado a reaccionar. Quique García es de la Llama Store en Barcelona. Pero a mí lo que me demuestra una editorial al recurrir a la inteligencia artificial ahora
ahora mismo es que es una editorial que no cuida su producto. Si a esta librería especializada en humor llegara un ejemplar fabricado con inteligencia artificial, lo devolverían inmediatamente. No es un rechazo acrítico a la inteligencia artificial, es un rechazo a la situación actual de las ilustraciones en inteligencia artificial, que básicamente se han nutrido del trabajo ajeno de humanos, de cientos de humanos, para aprender a generar esos pastiches monstruosos que hace, basados en copia-pegas de miles y miles de dibujos. Y defiende la labor de intermediación de las librerías. Al abrir una librería, nuestra intención es, aparte de tener un negocio legítimo que gane dinero, es acercar a creadores y a su público. Ese es el trabajo que hacemos, es con lo que nos ganamos el pan. Entonces, si el creador no existe, no tengo especial interés en poner a una empresa del IBEX en contacto con el público. Otras librerías como Casa Tomada de Sevilla ya han devuelto el libro. Irene trabaja allí. Tal como lo hemos recibido, va de vuelta. Todos los libros que detectemos que están hechos con inteligencia artificial, que creemos que no es del todo ético porque utilizan la base de datos de artistas sin pagar. La editorial Planeta, contactada por la cadena SER, asegura que la portada la ha hecho un diseñador de su equipo que utiliza programas de diseño habituales que ya contienen utilidades de inteligencia artificial. Añaden que la inmensa mayoría de sus cubiertas se elaboran con medios y talento creativo tradicional y siempre hay un equipo humano de diseñadores que supervisan las ideas y ejecución de las mismas. ¿Qué os sugiere esto? ¿Hay un conflicto ético real en que una editorial elabore las portadas de sus libros con inteligencia artificial? ¿Es una resistencia corporativista de los ilustradores? ¿Qué os sugiere, Rico? No, yo creo que el problema ético está ahí, no tiene ninguna duda, porque de cómo se nutre, cómo se genera esa inteligencia artificial, es, pues eso, copiando millones de dibujos, saltándose por el forro, por hablar claro, el tema de los derechos de autor, y luego, como esa es la forma de enseñar a la inteligencia artificial, también pues, con los textos, con todo, con las ilustraciones. Entonces, bueno, pues es obvio que ahí hay un problema en el reportaje que habéis realizado. Bueno, desde Carla Berrocal a varias otras personas ponían el énfasis ahí, ¿no? Bueno, luego, más allá de que encima pues sea efectivamente un sector bueno, pues precarizado como tantos otros, pero tú has creado una inteligencia artificial a base de hacerte con ilustraciones, en este caso, que no te pertenecen, ¿no? Yo creo que no es el único ámbito en el que esto ha ocurrido. Yo creo que va a haber demandas muy potentes en muchos otros campos. Bueno, porque pues, se ha hecho a las bravas, ¿no? Y me parece muy, no sé si bonito, suena un poco naif, pero bueno, me encanta esta solidaridad de las librerías y que se levanten contra algo claramente con un problema ético, ¿no? Raquel, ¿lo compartes? Pues sí, la verdad que sí, porque la inteligencia artificial no es gratis, nada es gratis, ¿no? Pero la inteligencia artificial tampoco es gratis. Y además es que es curioso, ¿no? Porque justamente es Planeta, que es una editorial que no es precisamente pequeña, la que está ahorrando costes, y esto va a ser, y está siendo ya, el modelo general, ¿no? La inteligencia artificial no es algo que se ha creado de la nada, con un esfuerzo de un equipo humano que se dedica... No, la inteligencia artificial coge patrones y lo hace en este caso con ilustración, o en el caso de la música, ¿no? Es bastante... está aquí ya, vamos, es que ya existe, ¿no? La música está formada, por ejemplo, por patrones, ¿no? Pues la inteligencia artificial aprende esos patrones, esas tonalidades, las cadencias, y te puede generar música copiada en sus patrones de toda la música existente. Pero claro, aquí viene la gran diferencia de la que se aprovechan y se van a aprovechar las grandes compañías. En este caso no hay que pagarle a nadie. Y esto hace un cambio enorme, ¿no? Para las editoriales o las discográficas. No hay que pagarle a nadie, porque no hay nadie que firme eso, aunque sí que es alguien, son millones de personas que antes lo pensaron. Y el hecho de que una editorial como Planeta o que grandes discográficas estén ya implantando este tipo de sistemas es terrorífico. Es terrorífico porque realmente lo que están haciendo es sorpasar el pago que deberían hacer a las personas que previamente crearon eso, y lo eliminan. Es un paso que se elimina y claro, sale muy barato. Yeah. Sale muy barato para, como siempre, para algunos, para otros está saliendo muy caro. Juan Manuel.
Fíjate, a mí esto me pilla eligiendo portada para mi próxima novela. Y además... ¿Te han propuesto hacerla por inteligencia artificial? No, porque yo tengo muchos espolones y normalmente soy yo quien propone los motivos para las portadas. Yo ya he tomado la resolución de que los motivos de mis portadas los elijo yo. Entonces suelo recurrir a cuadros o a fotografías ya existentes, por las que hay que pagar derechos, naturalmente, y en todo caso luego son intervenidas por el equipo de diseño de la editorial. En realidad, en las grandes editoriales tienen unos equipos de diseño que son los que hacen todas las portadas. Es muy raro que encarguen portadas a ilustradores externos, ¿no? Ellos tienen sus equipos y estos equipos funcionan con programas que antes era el programa de Photoshop, que le cambiaba el color de la piel o le ponía más pelo a una figura, pero ahora esos programas efectivamente llevan inteligencia artificial. Son esos programas los que hay que combatir. De todas maneras, esos programas que hoy en día la mayor parte de portadas, yo no sé este libro por qué se ha retirado, supongo que porque alguien detectó que estaba hecho con inteligencia artificial, pero hoy en día son cientos o miles las portadas que se están haciendo con estos programas que incluyen inteligencia artificial. Esas portadas son feas. Son muy feas, son blandas, son cursis. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es blanda y cursi. Y entonces son portadas a veces ñoñas, estereotipadas, con personajes idealizados que ya no son humanos, pescuezos largos, las facciones de los rostros ya no son facciones humanas, son facciones de cirugía estética. Claro, esto es penoso, es calamitoso, pero también nos está hablando de cómo, sin darnos cuenta, nos están convirtiendo en ganado. Porque hace no mucho tiempo esas portadas a la gente no le gustarían, provocarían rechazo en ellas. Esas figuras, la figura de la novela esta que estamos aquí hablando, es una figura patética. Evidentemente, Santa Juana de Arco no se parecía a la señorita de esa portada. Es imposible que se pareciese, ¿no? Es absolutamente imposible por la época en la que vivió y por la vida que llevó. No puede ser la mujer de esa portada, ¿no? Sin embargo, eso lo aceptamos. ¿Por qué lo aceptamos? ¿O por qué cada vez hay más gente que lo acepta? Porque nos estamos haciendo gregarios. De alguna manera, la inteligencia artificial lo que responde es a una creación de estereotipos mentales con los cuales luego tú haces algo que es, bueno, pues que no es distintivo, que es el verdadero arte. El verdadero arte, por lo que se destaca y por lo que se caracteriza, es porque detrás de él hay un temblor humano. Entonces tú, cuando ves un cuadro de un gran artista, o cuando lees un poema de un gran poeta, o escuchas la música de un gran compositor, es que lo estás viendo a él. Está el temblor humano intransferible de esa persona. Cuando tú aceptas un poema escrito por inteligencia artificial o un cuadro pintado por inteligencia artificial, es que estás dejando de ser humano. Y a mí también me parece el otro drama complementario. No solamente es que se prescinda del trabajo artístico verdadero, sino que cada vez hay más personas que ya pueden vivir sin el trabajo artístico verdadero. A mí esto me parece terrible. Sobre trabajo artístico usurpado, hay un escandalazo en Italia porque ha dimitido el número 2 del Ministerio de Cultura del gobierno de Meloni, implicado en el robo de un cuadro renacentista del siglo XVII. Esto lo destaparon dos periodistas. Este político se ha dedicado a insultarlos en televisión, a desearles la muerte en un accidente de tráfico. Un escándalo increíble. Ha terminado dimitiendo. Corresponsal en Roma, Joan Soles. Buenas noches, Aymar. Fue uno de los pupilos del desaparecido Berlusconi, quizás el mejor experto y divulgador de arte actualmente en Italia. Eterno aspirante al cargo más prestigioso, ministro de Cultura, pero también presentador del monólogo más histérico que ha existido en la televisión italiana. El irascible Sgarbi pierde los estribos con suma facilidad. No es para nada original en los insultos, generalmente bastante horteras, como el cabra que muy a menudo dedica a los periodistas.
Una investigación periodística precisamente de la radiotelevisión pública, la RAI, sacó a relucir su presunta apropiación indebida de la pintura La captura de San Pedro de Manetti del siglo XVII, una obra que aparece en el registro de búsquedas de la Interpol. Además, el viceministro cobraba por asistir a presentaciones, inauguraciones o conferencias sobre arte en evidente incompatibilidad con el cargo. Sgarbi ha reaccionado así. Cada pitido introducido por la RAI en las palabras del viceministro esconde un insulto o alguna expresión malsonante. Asegura a los periodistas que se alegraría mucho si mueren en un accidente de tráfico, que es lo que les desea. A continuación, intenta abrirse la bragueta de los pantalones para enseñarles el pene. Al final, dice a los periodistas que dan asco y termina calificándolos de ignorantes como cabras. Una situación insoportable para el gobierno de la primera ministra Meloni, para los conservadores de Forza Italia de Tajani, el sucesor de Berlusconi, y para el discutido ministro de Cultura San Giuliano, del partido posfascista Fratelli d'Italia. El ministro habría enviado cartas anónimas a Anticorrupción sobre las actividades controvertidas de su viceministro, según ha denunciado el propio Sgarbi, razón por la cual ha anunciado que dimitirá. Veremos, no sea que antes se arrepienta, añadimos nosotros. Gracias, Joan. Bueno, nos decía Soles que este era uno de los lugartenientes de Berlusconi. Hoy hemos sabido que se vende por 500 millones de euros la mansión de Berlusconi en Cerdeña. Es un casoplón que Berlusconi ha utilizado para... Las fiestas bunga bunga. Efectivamente, para sus orgías, famosas orgías. Se hizo famosa en 2009, cuando se publicaron unas fotos de una celebración en las que aparecían jóvenes supuestamente menores de edad en topless, acompañando al primer ministro checo de entonces. Por esa casa ha pasado medio mundo. Ha pasado Tony Blair, George Bush, nuestro Aznar, el propio Putin. Han disfrutado ellos de las 120 hectáreas, 126 habitaciones, que ya me dirás tú, un anfiteatro junto al mar para 300 personas, un refugio nuclear, que habría que ver si funciona o no. Eso, yo siempre lo he pensado de los refugios nucleares, que te venden una y luego vete tú cuando en la hora de la verdad ideas que no habría funciona. que tener una bomba atómica para probar su... Un lago artificial navegable, campos de tenis y todo tipo de extravagancias como un volcán artificial en el jardín. Piden 500 millones de euros. ¿Tú los pagarías si los tuvieras? No. Hombre, a ver, si tuviese... Es que, pero ¿para qué quieres 112 habitaciones? Y un volcán. No es nada, ¿no? Yo preferiría el cuadro del siglo XVII del viceministro. ¿No? Dejadme que me vaya a Estados Unidos. Vamos a actualizar lo que conocemos de esa noticia que les hemos contado hace unos minutos. Estados Unidos ha bombardeado esta noche objetivos iraníes en Siria e Irak en respuesta a la muerte de 3 de sus soldados en una base de Jordania hace unos días. Acaba de emitir el presidente Joe Biden un comunicado en el que viene a decir que no quieren iniciar una escalada, pero que si les atacan ellos contestan. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, tenemos ya confirmación oficial de la Casa Blanca por esta serie de ataques en Siria y en Irak, regiones con fuerte presencia de grupos radicales respaldados por Irán. Y en este comunicado oficial, como decías, el presidente Biden ha confirmado que la respuesta ha empezado hoy, pero ha añadido que la continuará en los momentos y lugares que elijamos, dejando la puerta abierta a más ataques. Y es que Estados Unidos ha tardado 5 días en contraatacar, en lo que no deja de ser una respuesta complicada, con la que Washington pretende disuadir a sus enemigos en la región, pero a la vez evitar una escalada de violencia, un equilibrio muy complicado. Y luego, otro detalle, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, viajará a la región este domingo para seguir de cerca esta respuesta, en el que será su 5º viaje ya en la zona desde que empezó el conflicto. Sara, muchísimas gracias, buenas noches. A vosotros. Lucha de gigantes, convierte el aire en gas natural. Lo dejamos aquí por hoy. Juan Manuel de Prada, Raquel Ejerique, Manuel Rico, un abrazo. Buenas noches. Hasta pronto, muy buenas noches. Pasen muy buen fin de semana. Hasta el lunes, adiós. En un mundo descomunal, siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo
un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar, y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. Pues que acaso hay alguien más aquí. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.